aquí detrás, donde estamos Ana y yo, es donde estaba uno de esos poblados de los que nos va a hablar ahora Ana, ¿verdad? Sí, Arratsaldeon. Arratsaldeon, a ver, cuéntanos qué es lo que había aquí. Bueno, pues tenemos que imaginar que en la parte de arriba tendríamos un castro, un poblado, que como la compañera estaba comentando, pues tendría viviendas circulares. Y todo lo que son los aterrazamientos que estáis viendo, esa modificación del paisaje, era porque al final tendríamos que pensar que, claro, tienen que defender este paisaje o este lugar y van a modificar el propio castro, este monte. ¿Y cómo se organizaban estos pueblos? Pues a rasgos generales tenían distintas viviendas y luego también tenían una parte que estaría dedicada a la ganadería, porque estamos hablando ya de sociedades productoras. Entonces no es como en el Paleolítico, que es lo más antiguo, digamos, de la prehistoria, y luego también tendrían una parte pues de huertita, porque al final también son sociedades agricultoras, ¿vale? Bueno, y vamos a ver ahora, Ana, os vamos a enseñar una recreación de estas viviendas de las que estaba hablando Leire, que se construían, como ella misma ha dicho, redondas, como las que tenemos aquí. Sí, y sabemos que eran redondas porque en las excavaciones arqueológicas que llevaron a cabo pues grandes figuras como Armando Llanos, Nieves Urrutia o Jaime Fariña, entre los 60 y 70, encontraron un agujero de poste. Entonces el agujero donde se pone el poste central y que ha permitido saber pues que sería una planta circular. O sea, que eso nos indicaba, decían, esto es una casa circular, Ane. Soraya. Por lo que lo sabíamos. Hoy que te iba a llamar Soraya, Aisea, fíjate, es que ya... Aisea. Ya llega un momento, no, es que ya llega un momento que en fin, ya a finales de semana, no, es que estaba pensando, fíjate, que tenían huerta, decís, ¿y qué cultivaban en esa huerta? Pues de todo un poco, sobre todo cereales, ¿vale? Con los que después veremos cómo comerciaban también, porque tenían excedentes, es decir, les sobraban, entonces podían hacer lo que quisieran con ellos. Casi, Ana, cereales todavía vosotros no, pero casi como vosotros ahí en el plato, ¿eh? Vamos a entrar en esta casa porque quiero que te fijes en lo pequeña que es la entrada. Yo no sé si esto era por algo concreto, no sé si eran más bajitos o es por algo. Seguramente eran más bajitas que nosotras, eso sí, porque al final comían de una forma menos rica, ¿no? Y tenían menos posibilidades de alimentación en cuanto a la variedad. Pero bueno, aún así tenemos aquí lo que es la vida cotidiana representada. Muy diferente a la nuestra hoy en día, ¿eh? Sí, la verdad que no tiene ni punto de comparación. Aún así tenemos esto de aquí, que es el hogar, que sería la cocina, ¿vale? ¿Por qué se le llama hogar? Pues porque al final es el lugar donde se va a reunir la gente y va a hablar de distintas cosas. Aisea. Luego estabas hablando tú de los excedentes. Ane, dinos. No, a ver, desde luego que la cocina no tiene nada que ver con las de hoy en día, pero lo que estoy viendo ahí, ¿es un jamón? Ay, cómo lo sabíamos, lo del jamón. Sí, es un jamón, efectivamente. Ahí Bueno, sí en que realidad son dos. Son dos, tenemos dos jamones. Bueno, no sabemos muy bien si ya lo consumían así como lo consumimos a día de hoy, pero bueno, queda dotore, que todo hay que decirlo. Pero sí que es verdad que estas sociedades de las que hablamos, en concreto la celta, no era una sociedad que consumía demasiado, o sea, no eran cazadores, por lo tanto no consumían demasiado cosas así. Eso es, o sea, eran más ganaderas, sí que es verdad que podían combinarlo con la caza, pero ya no dependían plenamente de la caza. Entonces, claro, dato importante. Claro, son muy diferentes en ese sentido. Y hablamos de los excedentes. Ane dirá otra vez esto, ¿por qué? Porque esto es muy importante. Sí, aquí por ejemplo tenéis 3 vasijas, que si os fijáis lo que es el cuello o la boca es muchísimo más amplia que la que tenemos en la cocinita. Entonces, ¿eso por qué es? Porque cada pieza cerámica va a tener un uso. Entonces, aquí lo que van a hacer es almacenar ese grano que les sobra. O sea, que en estos no cocinan, estos almacenaban. Eso es. Joder, además, fíjate, para poder calentar esta vasija, tienes que estar un ratazo. Entonces, aquí lo que pondrían sería ese grano sobrante, ¿vale? Oye, pero ¿y qué comían estos celtas? Pues comían de todo. Entonces comían vegetales, comían carne y también comían queso. Ahí es como nosotros. Eso no cambia, ¿eh? El queso es, vamos, algo esencial en la vida. Entonces... Ane, dime. No, a ver, hemos visto la huerta, que está muy bien. Yo creo que tú también eres de queso, ¿eh? La cocina, que también está bien. Bueno, pues cómo trabajaban ellos con los productos, etcétera. Oye, y la alcoba, porque también habría una habitación principal, entiendo. Efectivamente, la tenemos aquí atrás, con este catre de aquí. Entonces ya ves que para no pasar frío y así, ponían pieles sobre una estructura de madera y ya está, ya tienen la cama.